Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Toño García. En este jueves eucarístico, esperando que se encuentren bien y llenos del Espíritu Santo, quiero en esta tarde compartir con ustedes una pequeña reflexión que he titulado Advertidos por Jesús. Y quiero leer el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículos 24 y 25. Y dice así: porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible aún, a los elegidos de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. Palabra de Dios. El contexto de esta escritura es el Señor Jesús saliendo con sus discípulos del templo en Jerusalén, donde los discípulos hacían notar la grandeza del templo al Maestro. Señor Jesucristo, hablando del fin de los tiempos y de su regreso a esta tierra, decía que no quedaría piedra sobre piedra. Después el Señor Jesús, advirtiendo a los discípulos y dejándonos enseñanza a nosotros, dice que vendrían falsos maestros, falsos profetas, falsos mesías. Y lo interesante de este caso es que dice que engañarían aún a aquellos que son los elegidos de Dios, si es posible. Y a mí, no sé, pero siento a veces desesperación o tristeza de ver cómo vive el pueblo de Dios, cómo vivimos hoy en día. Como si el Señor Jesucristo nunca fuese a regresar, como si esto que escribió el apóstol Mateo no fuese cierto. Y vivimos pensando que el Señor no regresará. Hoy en día vivimos engañados, vivimos en un mundo lleno de falsos mesías, lleno de falsos profetas que han logrado sacar a muchos de los elegidos y muchos otros estamos tambaleando en la cuerda floja. Nos han logrado engañar, nos hemos dejado engañar. El Señor Jesucristo dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, los que somos sus discípulos, miren que yo se los he advertido. Estamos advertidos. Pero ¿qué pasa? Pasa que en nosotros no hay discernimiento. Que todo lo que nos cuentan, que todo lo que vemos, no lo comemos. Parecemos buitres. Un buitre come carroña, carne podrida, cuando deberíamos de ser águilas comiendo carne fresca. Y hoy en día nos dejamos llevar por cualquier cosa, menos por la palabra de Dios. Y es así como nos ha logrado engañar el enemigo. Bien dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz, es decir, sabe esconderse, como que parece que todo está bien. Y es necesario que nosotros podamos saber qué hacer. El apóstol San Pablo a los Filipenses, ahí en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, en el versículo 9 y 10, nos dice 3 cosas importantes para el católico de hoy, para el seguidor de Cristo. 3 cosas que debemos de tener para la venida de Cristo o para nuestra partida con el Señor. De lo contrario, seremos engañados. Vendrán todos estos falsos profetas y fácilmente nos engañarán. Dice el apóstol San Pablo, ahí en capítulo 1, versículo 9, los Filipenses: pido que el amor crezca. El amor. Primero que nada, amor a Dios vertical que se manifieste en un amor horizontal hacia el prójimo.
Primer paso, el amor. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento. Segundo, conocimiento. Tenemos que formarnos, tenemos que estudiar. Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras. ¿Cómo podremos dar algo de lo que no tenemos? ¿Cómo podremos predicar al Maestro si no le conocemos? ¿Cómo podremos tener juicio bueno de las cosas si ni siquiera sabemos de lo que se trata? Es por eso que San Pablo dice a los filipenses, amor y conocimiento. Viene una tercera y dice San Pablo, y lucidez. El poder tomar buenas decisiones. Una persona lúcida es aquella que de entre todo lo que parece bueno, sabe distinguir lo que está mal, mientras que muchos otros creen ver que todo está perfecto y todo está bien. Aquel que tiene lucidez y conocimiento y amor, sabe distinguir lo bueno de lo malo. Vendrá el falso Mesías, el falso profeta, y aquel que tenga estas tres cualidades podrá subsistir. Y en el versículo 10 San Pablo nos lo dice, para que puedan discernir en toda circunstancia. Así llegarán puros e irreprochables al día de Cristo. Palabra de Dios. Estas tres cosas son esenciales, dice San Pablo, para llegar puros al día de Cristo, cuando el Señor venga o cuando te mande llamar a su presencia. Hoy en día tomamos decisiones malas, decisiones como niños. El apóstol San Pablo a los Corintios decía, no sean como niños en su forma de pensar, sino como adultos. Sean niños en su forma de vivir en lo malo, pero adultos en la forma de pensar. Y es que tomamos decisiones malas. No tenemos lucidez. Jesucristo dijo, ustedes, los católicos, los cristianos, son la luz del mundo. Una persona que da luz es aquella persona que corrige. Es aquella persona que no tiene miedo a decir la verdad delante de quien sea, aún así le cueste que hablen mal de él, hasta la propia vida. Hoy en día nos hemos dejado engañar y nos han logrado callar. Hoy en día no puedes decir nada en contra del aborto, en contra de los homosexuales, en contra de los alcohólicos, en contra de la drogadicción. No puedes decir nada, no puedes alzar la voz de la verdad, porque te dicen cállate, no juzgues. Cuando el juicio del que habla la Biblia es diferente. La Biblia habla de no juzgar, refiriéndose a no mandar a nadie al infierno o al cielo, al purgatorio, porque eso le corresponde solamente a Dios. Todo lo contrario. La Biblia dice, ustedes júzguense a sí mismos y dejen a los de fuera que los juzgue el Señor. Aquí, esa palabra juzgar no significa lo que nosotros creemos como juzgar, más bien es corregir. Es por eso que Juan el Bautista fue degollado, porque al ver un mal no se quedó callado, sino que fue y le dijo a Herodes, tú estás en adulterio porque te estás acostando con la esposa de tu hermano. Imagínate a Juan el Bautista hoy en día, Juan, cállate, no juzgues, no le digas. Nos hemos dejado engañar. Te aseguro que Juan el Bautista no le dijo a Herodes esa verdad porque le caía gordo. Se lo dijo por amor, porque él sabía que no tendría la vida eterna si seguía viviendo así. Se lo dijo por amor, se lo dijo con conocimiento, porque el Bautista conocía los mandamientos de Dios. Y se lo dijo con lucidez, sabiendo de lo que hablaba, tomando buenas decisiones. Tenemos que pedir al Espíritu Santo
Tenemos que pedir a Dios, a Mamita María, a todos los santos que intercedan por nosotros, para que el Señor nuestro Dios nos colme de estas tres cosas: amor, conocimiento y lucidez. Tenemos que estar preparados. El Señor viene, pero viene por una iglesia pura, una iglesia limpia. Necesitamos ser capaces de distinguir lo bueno de lo malo. Hoy en día, palabras de Jesucristo, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y hemos perdido la capacidad de distinguir y poder tomar decisiones adecuadas, no agradables al hombre, sino agradables a Cristo. Por eso San Pablo decía: ¿a quién intento agradar? ¿A Dios o a los hombres? Te dejo. Ojalá y que esta palabra la puedas meditar, que la pongas en oración y que busques de todo corazón estas tres cosas: amor, conocimiento y lucidez. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente noche. Bendiciones.